10 de enero del 2017, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Hoy son nuestros invitados Abdalá Bucaram Puley, candidato a presidente de la República por el partido Fuerza Ecuador FE. La propuesta de gobierno sobre reformas constitucionales, empleo, seguridad social, impuestos, el costo del dinero, reservas de liquidez, temas de corrupción e impunidad. Y también nos acompañará Galo Chiriboga, fiscal general del Estado, para hablar sobre la importancia de las asistencias penales internacionales en el caso de las redes de corrupción de Petroecuador y Odebrecht, puestas en evidencia por los papeles de Panamá e investigadas por las fiscalías de Estados Unidos, Suiza y Brasil, y la delación para el esclarecimiento de los hechos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Steffi, buenos días a todos. Hoy continuamos el ciclo de entrevistas a los candidatos presidenciales con Abdalá Bucaram Puley, candidato del partido político Fuerza Ecuador. Habrá 9 preguntas y un mensaje final. El invitado tiene 2 minutos para responder cada pregunta. Un reloj que aparece en sus pantallas marcará la disminución del tiempo y al final de los 2 minutos el audio será cortado para poder pasar a la siguiente pregunta. Alfredo, empiezas. Abdalá Bucaram, candidato presidencial de Fuerza Ecuador. Buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, doctor. La corrupción y la impunidad han alcanzado niveles que se han podido conocer gracias a los papeles de Panamá, revelados por el Consorcio Internacional de Periodistas, y al acta transaccional entre Odebrecht y el Departamento de Justicia de Estados Unidos, de acuerdo a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Estas redes de corrupción han venido operando varios años ante la inoperancia de los órganos de fiscalización y control del Ecuador. ¿Cuál es su propuesta en contra de corrupción e impunidad? Buenos días, doctor. Es importante destacar parte de la pregunta. Todos los casos investigados y denunciados en este país se han dado precisamente por la investigación de entes ajenos al Estado y al Poder Judicial, de entes ajenos a la Fiscalía y de políticos comprometidos exclusivamente con nuestro pueblo. En este país no ha existido fiscal general de la Nación, no han existido autoridades de control que investiguen todos los casos de corrupción de este gobierno, que sin lugar a duda ha demostrado hoy en día ser el gobierno más corrupto de la historia. Hace pocos meses viajé a la ciudad de Panamá y denuncié al país que estábamos en un proceso de investigación para demostrarle al Ecuador que altos funcionarios de este gobierno que habían liderado sectores estratégicos debían responder, no a Abdalá Bucaram, sino al Ecuador, sobre su vinculación en todo este tipo de delitos que hoy, con pruebas, los ecuatorianos estamos evidenciando. Y hablé justamente de casos del actual vicepresidente de la República, el señor Jorge Glass. Dije que el señor Glass tenía que inscribirse y tenía que darle respuestas al Ecuador. Lo emplacé públicamente en un debate para que responda sobre ciertas documentaciones que adquirimos en estos viajes, tanto en Panamá como en Estados Unidos. Y después de que no hemos tenido respuestas, vamos a plantearle algunas preguntas públicas al señor Glass. Por ejemplo, el señor Glass debe de responder quién es Jorge Martín Arellano y cuál es su vinculación con él en la compañía Glass USA Corp en Estados Unidos y sobre los bienes que ésta tiene en estos países. Segunda pregunta. Usted propone una consulta popular para reformar la estructura del Estado. Estas consultas tienen un trámite especial de acuerdo a los artículos 441, 442, 443 y 444 de la Constitución. La Constitución prevé una constituyente para reformar la estructura del Estado. En consecuencia, la consulta será archivada por la Corte Constitucional. ¿Cómo prevé viabilizar esa consulta? ¿A la fuerza, como hizo Correa?
Nosotros hemos propuesto una consulta popular para enmendar y reformar aquellas cosas que no funcionan de la Constitución. Nosotros no hemos hablado de cambiar la estructura del Estado porque entendemos que eso solo se puede hacer mediante una asamblea constituyente. Han existido otros candidatos que han dicho que van a eliminar y tirar al tacho de la basura el Consejo de Participación Ciudadana mediante una consulta popular. Lean la Constitución y dejen de ser demagogos. La Constitución no permite cambiar la estructura del Estado, sino solamente mediante una asamblea constituyente, lo cual podría ponernos en un riesgo de gobernabilidad. Nosotros llamaremos a un plebiscito y le preguntaremos al pueblo si quiere cambiar aquellos excesos que este gobierno ha cometido, si quiere garantizar la reinstitucionalización del Estado, dándole al país poderes independientes y no manejados por un caudillo y por un amo del Ecuador, como sucede actualmente en nuestro país, y lo haremos consultándole al pueblo y no a espaldas del pueblo, como tomó decisiones este gobierno con sus 100 alzamanos en la asamblea, a espaldas del pueblo, traicionando al pueblo y no dándole la oportunidad de que el pueblo se exprese, como sí lo haremos nosotros en nuestros primeros 120 días de gobierno. Pasemos al tema económico. La tasa de inflación actualmente es la más baja que históricamente el país ha tenido. El costo del dinero en el Ecuador más que quintuplica la inflación. Las tasas efectivas vigentes para enero de 2017, según el Banco Central, van desde el 9.33% para crédito corporativo a grandes empresas hasta el 30.50% para el microcrédito minorista. Su plan de gobierno, ¿qué medidas de mercado prevé para bajar tasas de interés? Lo primero es decirle al Ecuador que ese fracaso económico y esa crisis que hoy vivimos no es responsabilidad del dólar, como pretendió plantearlo el candidato del gobierno. La responsabilidad ha sido de un gobierno ineficiente, de un gobierno que calca un modelo caduco, que ha fracasado en Venezuela, que ha fracasado en Cuba, que ha fracasado en Brasil, que ha fracasado en Argentina y que hoy está fracasando en el Ecuador. Y quieren ir por más. Yo le pregunto al pueblo del Ecuador, le pregunto a las familias que hoy nos escuchan, si ustedes quieren 10 años más de lo mismo, de este modelo caduco en el que el gobierno solo supo gastarse la bonanza petrolera, se invirtió en infraestructura, se invirtió en vialidad, eso es real y está a la vista de todos y no lo vamos a dejar de reconocer. Pero en el momento que se cayó el precio del petróleo, lo único que supo fue meterle la mano al bolsillo al pueblo y querer pretender gobernar con los impuestos y con la plata de nuestro país. Hoy más del 50% del presupuesto general del Estado es financiado por los impuestos y por los impuestos indirectos que lo paga el pueblo. Necesitamos un nuevo modelo, necesitamos un nuevo futuro que le garantice a las familias del Ecuador libertad del manejo de su economía y no que el gobierno pretenda no solo regular, sino además administrar. Por eso pretendemos cambiar este modelo fiscalista, afectar impuestos como salvaguardas, eliminar impuestos como salida de divisas, reducir impuestos como el IVA del 14 al 10% para que la vida sea más barata y para que ese ahorro en el bolsillo del pueblo se quede en el bolsillo del pueblo y no en el bolsillo de un Estado obeso que pretende mantener al pueblo con migajas dependientes de su gobierno. Bueno, pero no contestó lo de las tasas de interés de los bancos. Pasemos a otro tema. Con dolarización no existe reserva monetaria del Banco Central, sino reservas de libre disponibilidad del sistema financiero privado, del IES y de los entes públicos no financieros, depositadas en el Banco Central que, por resoluciones de Junta Monetaria, el Banco Central ha dispuesto de esas reservas del IES y de los entes estatales para prestárselas al Ministerio de Finanzas. Por tanto, esas reservas no están respaldadas por activos líquidos. ¿Qué plan tiene para restituir liquidez a esas reservas del IES y de los entes autónomos no financieros del Estado? Primero, acabar con ese concepto absurdo de que cuando el Estado le presta al Estado no es deuda. Eso es totalmente absurdo, valga la redundancia, y debemos de reconocer las deudas adquiridas con entidades públicas como el Seguro Social, que este gobierno ha buscado de conocer dentro de la deuda tanto interna como externa.
Entonces, lo primero en este nuevo modelo y en este nuevo futuro es cambiar la política derrochadora de Alianza País, en la que han metido mano de todos los fondos y reservas con tal de maquillar la pésima administración económica de un país que habla por sí sola y que se siente cada día en cada hogar de los ecuatorianos. El 62% de los ecuatorianos no tienen un trabajo estable. Como bien lo señalaba en la pregunta anterior, las tasas de interés de los bancos cada día están más altas. Debemos invitar banca extranjera para que venga a competir y conseguir créditos baratos para nuestro pueblo y acabar con la demagogia de ofertas falsas de aquellos banqueros participantes de feriados que hoy, solo por su ambición de llegar al poder, han sido parte y pretenden hacernos olvidar que ellos han manejado la banca, que ellos han manejado esos intereses altos, explotando a nuestro pueblo, y hoy encima pretenden entregarle el poder a la banca. Así que nunca más un gobierno que utilice los fondos que no le pertenecen, nunca más un gobierno que utilice los fondos de los gobiernos autónomos descentralizados de forma irresponsable para buscar cubrir déficit, sino que tenemos que ir a cambiar el gran fracaso que ha tenido el gobierno de Alianza País. El mayor fracaso de este gobierno ha sido que no supo introducir al Ecuador en el siglo XXI, y por eso necesitamos un nuevo futuro que introduzca al Ecuador en el siglo XXI y acabe con este modelo caduco. Bueno, está pendiente de ver cómo es que se va a distribuir esa plata que hace falta. La deuda externa es a corto plazo y con altas tasas de interés. El pago de los intereses se financia con impuestos y está subiendo su porcentaje en el presupuesto del Estado, afectando a los presupuestos de salud y educación y seguridad ciudadana. Para reestructurar la deuda, ¿negociará con China? ¿Acudirá al Fondo Monetario? Lo importante, como lo sostiene nuestros 4 ejes de gobierno, es primero iniciar una auditoría de esa deuda. ¿A cuánto asciende la deuda externa en este país? No podemos saberlo por una sencilla razón. El gobierno declaró el comité de deuda como reservado y no permite que ningún ecuatoriano tenga acceso a saber a cuánto asciende realmente esta deuda. Una vez que podamos auditarla, fiscalizarla a través de la Comisión Pública de Fiscalización Ciudadana que crearemos en consulta con nuestro pueblo y con Veeduría Internacional, entonces podremos iniciar un proceso de renegociación que es absolutamente normal en materia económica. Cuando usted no tiene cómo pagar los intereses chulqueros que cobra la banca nacional en nuestro país, lo primero que le dice al banco es: yo quiero pagar, pero hoy no tengo la posibilidad de hacerlo. Las condiciones en las que el Ecuador adquirió esta deuda con China no son las condiciones actuales y por ende hay que sentarse con los chinos, hay que renegociar con ellos, explicarles este punto y no romper relaciones. Quienes salen nuevamente de forma demagoga a decir hay que romper con China. China hoy es una potencia. Lo que hay que hacer es llegar a acuerdos éticos y no acuerdos corruptos como lo ha hecho este gobierno, adquiriendo préstamos, consignando nuestro petróleo a intereses chulqueros, a intereses muy altos en cuanto a las condiciones de créditos que existen en el mundo, y decirle a al país oriental, hoy no tenemos las condiciones de pago para esa deuda ilegítima que este gobierno ha adquirido, queremos pagar, queremos estar bien vistos por los mercados internacionales y fortaleceremos nuestras relaciones no solo con el FMI, sino con todas las naciones, con Estados Unidos, con Israel, que beneficien a nuestro pueblo y que nos permitan acceder a mejores condiciones crediticias, económicas y de atracción de inversión extranjera con todos los países que beneficien al Ecuador. Gracias, Darlo Bucarán. Después de la pausa, Steffi continuará con la segunda parte de la entrevista. Bueno, son las 7 de la mañana con 15 minutos, nos vamos a ir a una pausa y al regresar, Abdalá Bucaram Puley, candidato a presidente de la República por Fuerza Ecuador Fe. Vamos a hablar sobre estos temas en cuanto a creación de nuevas plazas de trabajo, la carga tributaria, el sistema de seguridad social. Quédese con nosotros, ya regresamos. Algunas veces hay que decidirse entre una cosa a la que se está acostumbrado y otra que nos gustaría conocer, lo dijo Paulo Coelho, escritor brasileño. Continuamos
con la entrevista a Abdalá Bucarampuley del partido Fuerza Ecuador. Bienvenido nuevamente. Buenos días, gracias. Buenos días. Una reestructuración de la deuda para que tenga credibilidad necesita un plan de ajuste económico y en el modelo de preponderancia estatal que actualmente tenemos, ¿usted qué sectores ajustaría? ¿Prevé, por ejemplo, la venta de activos estatales? Lo importante es enfocarnos en las soluciones y en un nuevo futuro para el Ecuador. Lo he dicho reiteradamente desde el inicio de mi campaña y de mi candidatura. El Ecuador necesita darle un nuevo futuro y nuevas soluciones a nuestro país. Así que tenemos que cambiar este modelo y enfocarnos en las soluciones. Acabar con este modelo, lo dije, concentrador, que no nos ha permitido ingresar en el siglo XXI, permitiéndole al pueblo la libertad de emprender, la libertad de avanzar, la libertad de ir hacia adelante. Y para eso necesitamos un cambio en el modelo. Reducción de impuestos. Acceder a créditos más baratos. Hoy un crédito para una primera empresa en la Banca Nacional está en el 30.50% aproximadamente. Tenemos que aterrizar e ir a una negociación en un acuerdo público-privado para que la empresa privada, a través de esta reforma fiscalista, a través de esta reforma tributaria, pueda oxigenarse, pueda ser más productiva y de esa forma ser una ayudadora para el Estado central en cuanto a generación de nuevos empleos. Nosotros hemos propuesto, por ejemplo, al menos 60.000 nuevos empleos para todos los ciudadanos que tengan entre 36 a 65 años. ¿Por qué? Porque son los ciudadanos que actualmente son discriminados por su edad a la hora de buscar trabajo. ¿Cómo lo haremos? Daremos beneficios tributarios para todas las empresas que se acojan a este proyecto y empleen ciudadanos que oscilen entre estas edades de 36 hasta los 65 años. Tenemos que poner a funcionar el proyecto Mi Primer Empleo. Los jóvenes no pueden ingresar a las universidades, buscan trabajo, les dicen que están muy jóvenes y el problema es que no haya trabajo para los jóvenes o para los viejos, el problema es que no hay empleo. Ahora, eso en cuanto al empleo, yo le preguntaba un poco si es que hay sectores que usted ajustaría y se prevé la venta de activos en ese sentido. Pero ahora, en otro tema, el presidente Correa eliminó figuras de flexibilización laboral como el trabajo por horas o la tercerización con la cual se cometieron abusos. Pero un régimen laboral que es rígido también cierra la vía a nuevos empleos y de cada 10 empleos, 9 los da el sector privado y 1 el gobierno según el INEC. El primer empleo al que usted ya se refería se da en un régimen flexible en cuanto a horas de trabajo, remuneración, estabilidad, afiliación al seguro social. ¿Usted prevé entonces flexibilizar el régimen laboral para crear nuevos empleos o cómo hacerlo? No es lo que Dalo Bucaram de forma unilateral quiera o piense, es lo que el pueblo nos ha expresado en las calles. Se necesita ir a una flexibilización que permita a los millones de padres de familia que actualmente salen a inventar cómo alimentar a sus familias, salen a inventar cómo pagar la tienda que la fiaron el día de ayer, para encontrar un trabajo que les permita darle un poco de orden a su hogar, un poco de orden a la alimentación de su hogar y que actualmente no la encuentran. Y para eso es necesario ir a una reforma, ir a una flexibilización que le permita tanto al empresario y al empleador poderse entender y acabar con este estado de odio en el que este gobierno nos ha mantenido. Hoy parecería que los empleadores están en contra de los empleados y viceversa. Se ha generado el odio entre ricos y pobres, entre pueblo y pueblo, y ese modelo tiene que cambiar. Necesitamos un nuevo futuro para los trabajadores. Efectivamente, los propios registros del INEC reconocen que de cada 10 empleos, 9 son dados por el sector privado y apenas 1 por el sector público. Cuando hablamos de generación de empleo y hablamos de un modelo eficiente, evidentemente entendemos que el Estado no puede acaparar todo el peso de la demanda laboral que existe en nuestro país y tiene que ayudarse en el sector privado y tiene que poner a funcionar y tiene que flexibilizar los códigos para podernos entender en paz. Nuestras propuestas nacen de un Ecuador sin odios y ese Ecuador sin odios solo lo podremos construir saliendo de los problemas y enfocándonos en las soluciones, y eso es lo que plantea el gobierno de Dalo Bucaram y Fuerza Ecuador, listas 10. Luego
Hay temas puntuales, como por ejemplo la eliminación del aporte estatal anual del 40% al fondo de pensiones, el traslado al fondo de salud de recursos del fondo de pensiones y las últimas reformas a la seguridad social de Fuerzas Armadas y Policía que proyectan un panorama de incertidumbre para las pensiones de jubilación. ¿Cómo dará usted sostenibilidad al fondo de pensiones? Concretamente, ¿aumentará los aportes del Estado, de los empleadores, de los empleados? Precisamente escuchando a la ciudadanía, qué es lo que no ha hecho este gobierno. Muchos nos ilusionamos con la famosa participación ciudadana y pensamos que realmente los ciudadanos íbamos a participar y íbamos a cogobernar con el Poder Ejecutivo. Lamentablemente, una vez que el gobierno adquirió todos los poderes del Estado, pateó al pueblo, violó los derechos de los trabajadores, comenzó a meter mano de las utilidades y de todos los fondos, comenzó a irrespetar los derechos laborales, creó renuncias obligatorias, despidiendo intempestivamente al pueblo y dejó de escucharlo. Nosotros planteamos recoger ese sentimiento del pueblo de querer participar de las decisiones de su gobierno, de querer participar a través de plebiscitos o socializaciones, de que sus ideas sean escuchadas y de que no se imponga un modelo autoritario, un modelo caduco. Lo hemos dicho, uno de los grandes fracasos del actual régimen es no haber sabido introducir al Ecuador dentro del siglo XXI. Y Dalo Bucaram, a través de un gobierno eficiente, lo que propone es precisamente aquello, mantener los logros del sector laboral, mantener los logros y conquistas del pueblo en cuanto a derechos de los trabajadores. Y eso es lo peligroso de que la banca de Maguat y el feriado llegue al poder. Eso es lo peligroso de que los golpistas socialcristianos y los militares golpistas del pasado lleguen al poder, que pretenden deshacer muchas de aquellas cosas que el pueblo consiguió mediante el voto organizado, y nosotros proponemos mantener aquellas cosas positivas y obviamente eliminar todos los excesos, autoritarismos, odios, prepotencias, judicialización de la política que este gobierno ha diseñado a través de haber metido su mano en todos los poderes del Estado. La carga tributaria se ha ido acumulando a través de los años con una serie de impuestos y en cada crisis pues se crean estos impuestos supuestamente para la crisis, pero luego se quedan, y desde antes del presidente Correa. Con él hubo bonanza, pero aumentó esa carga. Usted ofrece bajar, por ejemplo, el IVA, que es el impuesto de mayor recaudación, y también eliminar el anticipo del impuesto a la renta. ¿Cómo va a compensar esa rebaja? Bueno, ahí es donde el Ecuador debe perder el miedo. Ahí es donde el Ecuador tiene que pensar en un nuevo futuro, en una nueva economía, en la que no estemos convencidos por un régimen de que si ellos no administran nuestro dinero no va a existir obra. Cuando hablamos de la reducción, por ejemplo, de 4 puntos del IVA, que además debería de cumplirse, me parece que en el mes de mayo, que el IVA vuelva a ser de 12%, nosotros planteamos inmediatamente posesionados reducirlo hasta un 10% durante un primer año, y después de ello hacer un estudio a través de una reforma económica que permita tener un IVA diferenciado que atraiga a la industria a ir a las provincias más pobres y desatendidas como Esmeraldas, como el Carchi, para que monten sus industrias y ayuden a enfrentar las altas tasas de desempleo que este gobierno ha ahondado con su modelo ineficaz y con su modelo ineficiente. Dentro de ese cambio, cuando usted reduce 4 puntos del IVA, el Estado dejaría de percibir, o mejor dicho, el gobierno central, alrededor de unos 1.500 a 1.600 millones de dólares. Pero es dinero que se queda en el bolsillo del pueblo, dándole liquidez, dándole poder adquisitivo, haciendo que los precios sean más baratos, con un IVA más barato. Hay que sacar el cuco y el miedo que el gobierno nos ha metido, de que si no le damos la plata de nuestros impuestos, ya no hay obras para el pueblo. Eso es mentira. Lo que hay es migajas para el pueblo, mientras unos pocos en el poder cada día están más ricos. Lo que hay es un modelo de mendicidad en el que el pueblo tiene que rogarle al gobierno que le dé lo poco que les sobra de lo mucho que ellos se llevan. Y ese modelo tiene que cambiar. No es solo un tema del Ecuador. Mire cómo están millonarios los poderosos en Venezuela, están multimillonarios en Ecuador, familias que jamás tuvieron dinero y que lamentablemente el fiscal que aquí está presente no ha dicho esta boca es mía para investigarlos. Para finalizar, cada candidato tiene un mensaje de 1 minuto a la ciudadanía. Debemos de
recobrar nuestra fe. Debemos de acabar con los temores. Debemos de pensar en un nuevo futuro en el que podamos vivir en paz. No debemos confundir el ser mansos con ser mensos. Queremos justicia, queremos paz, pero la paz se alcanza a través de la justicia. Por eso el Ecuador hoy ha despertado, ha renacido su fe y miramos el futuro con optimismo. Ese nuevo futuro donde existirá fiscalización y donde se acabará ese vamos por más, y el Ecuador le gritará al gobierno: vamos por Glass, porque los verdaderos corruptos de este país deberán responder ante la justicia. Muchas gracias y buenos días. Tengan fe, Ecuador. El candidato presidencial Abdalá Bucarampulley por Fuerza Ecuador Fe, hoy en Contacto Directo. Gracias por habernos acompañado. 7 de la mañana con 29 minutos. Una pausa y al regresar en nuestros estudios está ya Galo Chiriboga, fiscal general del Estado. La importancia de las asistencias penales internacionales en el caso de las redes de corrupción de Petroecuador y Odebrecht, puestas en evidencia por los papeles de Panamá e investigadas por las fiscalías de Estados Unidos, Suiza y Brasil. Lo vamos a analizar al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. El descubrimiento de las redes de corrupción de Petroecuador y Odebrecht, gracias a los papeles de Panamá, por la magnitud de sus tentáculos en la banca internacional, ha generado una actividad sin precedentes en la Fiscalía General a través de asistencias penales internacionales que debe tramitar a fin de determinar la identidad de los implicados y la naturaleza de los delitos para obtener elementos de convicción. Está con nosotros Galo Chiriboga, fiscal general del Estado. Buenos días. Bienvenido a Contacto Directo. Gracias. Buenos días, Alfredo. Buenos días, Estefan. A ver, antes de entrar a las asistencias penales internacionales, veamos el cúmulo de procesos penales generados por la que tal vez sea la más grande red de corrupción en la historia del país. ¿Estaba preparada la Fiscalía para esta inmensa tarea? Estamos preparados. Creo que hemos demostrado esa capacidad incluso en el caso FIFA Gate, en donde se denunció esto en los Estados Unidos y finalmente ahora Ecuador tiene ya una sentencia que, por cierto, espero que los jueces y el tribunal que dictó esa sentencia la notifiquen por escrito lo más rápidamente posible, porque nos quedamos comprometidos que esa sentencia se la remitiremos a los fiscales que en todo el continente investigan el mismo caso e incluso a la propia Fiscalía de los Estados Unidos. Ahora bien, quisiera, si usted me permite, Alfredo, presentar lo que hemos hecho en el caso Petroecuador para luego rápidamente analizar lo que tenemos en Odebrecht. Desde el 30 de noviembre del 2016 al 5 de enero del 2017, en 36 días tenemos 7 casos nuevos, 3 instrucciones fiscales, 5 indagaciones previas, 264 diligencias, 2 asistencias penales internacionales, 15 allanamientos, 1.459 fojas, 7 medidas cautelares, 5 prisiones preventivas, 2 medidas sustitutivas por la edad de las personas, 15 procesados y 29 investigados. Esto es un avance entre noviembre y enero del 2017, pero yo había informado ya a la Comisión de Fiscalización lo que teníamos en el periodo mayo 2016 a enero 2017. Y ahí tenemos 24 casos en 8 meses, con 8 instrucciones fiscales, 16 investigaciones previas, 645 diligencias, 17 asistencias penales, 21 allanamientos, 51.000 fojas de proceso, 9 privados de libertad, 39 procesados y 109 investigados. Esto, Alfredo y Stephanie, los presento porque es obligación y responsabilidad de la Fiscalía informar al país, como lo he hecho a través de la Comisión de Fiscalización y en su momento a través de la Comisión de Justicia de la Asamblea, para que el país esté debidamente enterado de lo que hace la Fiscalía en estos casos, no solo de conmoción pública importante, sino en todos los casos a los que se refiere. Ahora, pero la Fiscalía ha solicitado asistencias penales a Panamá, Estados Unidos, Suiza, Gran Bretaña, China y Bahamas desde agosto pasado, pero solo han llegado 2 de Panamá. Con China y Gran Bretaña hubo fallas en las solicitudes,
con Suiza se debe insistir y con Brasil aún no se ha concretado. ¿Es correcta esta información? ¿Cuál es el balance? A ver, yo diría que el balance es relativamente favorable a las peticiones que la Fiscalía ha realizado a la comunidad internacional. Y digo relativamente porque todavía no tenemos respuesta de algunas de esas asistencias penales. Estamos haciendo y he hablado con el canciller Long para que a través de nuestros representantes diplomáticos en esos países gestionen también en esos países el despacho de esas asistencias penales y esperamos que en un tiempo prudencial estas lleguen. Ahora bien, Alfredo, en el caso de Brecht, perdón, ustedes recuerdan que esta información salió el 21 de diciembre de este año. Al día siguiente, el 22 de diciembre, la Fiscalía inició una indagación previa y esa noche allanamos las oficinas de Odebrecht aquí en Guayaquil. Se incautaron equipos y varia información documental que está haciendo materia del análisis. Entre el 29 y 30 de diciembre la Fiscalía envió ya las asistencias penales a Estados Unidos, Suiza y Brasil. Y mediante un acto urgente, y esto no se ha rescatado, Alfredo, la Fiscalía le solicitó a un juez para que prohíba al Estado y a los gobiernos seccionales que se suscriban nuevos contratos con Odebrecht mientras esta investigación avanza. Un juez de Pichincha así lo dispuso y por lo tanto estas autoridades están impedidas de hacer nuevos contratos con Odebrecht. Pero adicionalmente, Alfredo, el 4 de enero enviamos una asistencia penal a España solicitando una versión al abogado de Odebrecht, quien está detenido en esa ciudad, y su nombre es Rodrigo Tacla Durán. Él es una persona que conoce a fondo todas las actividades que Odebrecht, no solo en Brasil, realizó, sino en varios países del mundo, incluido Ecuador. Ahora bien, se le ha solicitado a los Estados Unidos de Norteamérica, a través de nuestro embajador, que consiga una cita para una entrevista del fiscal de Ecuador con las autoridades norteamericanas a fin de lograr de que las autoridades norteamericanas, como han ofrecido a otros países, entregar la información de quienes están vinculados a este caso, lo haga también para Ecuador, porque Ecuador no es más ni menos que el resto de países del mundo. A ver, pero en Odebrecht es clave la información de las fiscalías de Estados Unidos, Suiza y Brasil. ¿Ha previsto trasladarse a esos países para reforzar los pedidos de información? Estamos trabajando, incluso yo informé a la Asamblea que estoy en contacto con el fiscal Rodrigo Janot, que llevó todo el caso Lavallato y en donde nosotros presumimos que hay información también sobre Ecuador. El fiscal Janot está de vacaciones, vuelve el 12 de enero a sus funciones. Ese es el fiscal de Brasil. El procurador general de Brasil. Y nuestra embajada está haciendo las gestiones, ojalá para finales de este mes o inicios del próximo, podamos tener esa entrevista con las autoridades norteamericanas para que esa información que ha sido develada por ellos nos dé los nombres. Pero esto no impide en modo alguno, Alfredo, de que nosotros investiguemos por nuestra propia cuenta los casos relacionados a Odebrecht. Pero precisamente ahí es lo interesante, que el acuerdo de Odebrecht con el Departamento de Justicia se basó en la delación, contemplada en la Ley de Prácticas Corruptas por usar el sistema bancario de Estados Unidos. Y el Código Integral Penal ecuatoriano prevé también la delación bajo la figura de la cooperación eficaz, según los artículos 491 y 492, pero el artículo 47, numeral 19, excluye a los funcionarios públicos ecuatorianos gozar de rebaja de penas por la delación. En consecuencia, tanto en el caso Odebrecht como en el de Petroecuador, se podría lograr esta cooperación eficaz de los ciudadanos privados que han hecho de corruptores o facilitadores de lavado de activos. Se darían pasos para obtener que esta cooperación eficaz en los casos de Petroecuador y Odebrecht. Se va a dar paso a la investigación que permita descubrir la verdad sobre estos hechos, Alfredo. Y cuando en la Asamblea dije exactamente después de una hora de intervención de que la Fiscalía ya tenía elementos que permite presuponer que la empresa Odebrecht fue el actor que corrompió a los funcionarios en varios países del mundo, dije que ahora el trabajo que le toca a la Fiscalía
es descubrir quiénes son esos funcionarios públicos que en Ecuador pudieran estar involucrados en este hecho. Y por lo tanto, ese es el contexto de la declaración. Si esa declaración fue mal interpretada por el pueblo ecuatoriano, yo le ofrezco disculpas, porque nadie más que el fiscal general, que representa al pueblo ecuatoriano en los procesos de investigación penal pública, puede ofender a sus propios mandantes. Por lo tanto, quisiera que esa información quede absolutamente clara. Mi intervención, después de 1 hora y media en la Asamblea, llegó a esta conclusión, que finalmente fue la única que algunos medios de comunicación difundieron y no el contexto de toda esa presentación. El presidente Correa ha cuestionado la delación porque no le da crédito a la versión de un delincuente, dice. El COIP, en su artículo 492, establece el trámite de la cooperación eficaz y es el fiscal quien debe acordarla y determinar en su acusación si ha sido realmente eficaz. Los casos Odebrecht y Petroecuador se refieren a funcionarios del gobierno de Alianza País. Usted es afiliado a Alianza País, ha sido miembro del gabinete como ministro de Hidrocarburos, embajador en España, precandidato a alcalde en el año 90 y ha tenido relaciones con esos funcionarios. ¿Ha considerado en algún momento que podría excusarse de la investigación por estas relaciones? Alfredo, con todo cariño para usted, yo no comparto varias de sus opiniones, pero siempre las respeto. Siempre lo he tratado con el respeto que usted se merece como un periodista importante de este país. Jamás me habrá escuchado ni me va a escuchar un denuesto en su contra. Sin embargo, Alfredo, usted dice que soy afiliado a Alianza País. Eso no es cierto. Lo que sí es cierto es las funciones que he tenido, y las he tenido desde que fui ministro de Trabajo con el presidente Alfredo Palacio. Cuando terminó el gobierno del presidente Palacio, yo me quedé en mi actividad pública. El presidente Correa, meses más tarde del inicio de su gobierno, me parece que en el mes de julio, tuvo la gentileza de invitarme a ser ministro de Minas y Petróleos. No por su amistad con él, sino porque él sabía que mi trabajo en Petroecuador había sido un buen trabajo. Y realicé el trabajo que se me encargó, impulsar las reformas en los contratos petroleros, que antes de esas reformas el Ecuador solo recibía el 20% de un barril de petróleo y hoy recibe el 80% de ese barril de petróleo. Por lo tanto, no se afectó al patrimonio público, al contrario, se favoreció al sector público con ingresos que han sido importantísimos. Bueno, esa es su actuación, en efecto no se lo cuestionaba públicamente con funcionarios del gobierno. Yo me refería a la relación con el gobierno y a que si esto en algún momento puede determinar que se expulse la investigación. Alfredo, vamos a los hechos, porque aquí lo importante es los hechos. Cuando yo inicio mi actividad como fiscal general, había el gran caso del doctor Rubén, el ministro de Deportes. Ahí se me preguntó, pero si usted ha sido amigo y compañero de gabinete de Raúl Carrión, y lo dije que sí. Y ese amigo y compañero de gabinete ha sido procesado y tiene sentencias condenatorias. La semana pasada logramos una sentencia por uno de los intervinientes en esos actos de corrupción, que la prensa lo llamó el comecheques. Logramos una sentencia de 9 años por lavado de activos. Y hemos tenido una cantidad de casos en los que amigos personales he tenido el dolor de procesarlos. Pero aquí no importa los que sean amigos o enemigos del fiscal. Yo tengo que cumplir un deber, que es investigar hechos, delitos. Y si en esos hechos y delitos hay personas que de una manera u otra han estado relacionados con el fiscal general, yo lo lamento, pero mi deber no es lamentar y no hacer, sino hacer y lamentar. Gracias, Gerardo Gilboa, por acompañarnos hoy en Contacto Directo y ser tan claro en sus expresiones. Buenos días. 7 de la mañana con 47 minutos. Concluimos. A ustedes, como siempre, gracias, su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.